primera diferencia. Como concepto general está muy bien. ¿Qué diferencias más pueden encontrar? ¿Alguien que pueda aportar? Cecilia, Cristina, Andia. Sería que también la inmunidad innata es inespecífica y la adaptativa es específica. Eso es bien importante, ¿no es cierto? Es más, se llama inmunidad adaptativa o específica, inmunidad innata o inespecífica. Luis Felipe, quería decir algo. Sí, también como otra diferencia podemos tener a los componentes inmunológicos. En la innata tenemos las barreras y como células tenemos a los fagocitos, a los linfocitos natural killer y otros mediadores, mientras que en la adaptativa tenemos a los linfocitos T, a los linfocitos B. Ya, entonces, si se fijan, la diferencia está, primero, especificidad. Segundo, la función que tienen específica, o sea, la función que tiene, cuán rápidas son o no. Y finalmente, quiénes participan, ¿no? O sea, las células que participan en cada uno de estos mecanismos. En la presentación se les ha colocado, a ver, déjenme ver, la diferencia entre la innata y la adaptativa. Si ustedes analizan, la adaptativa es específica y participan más células con mayor capacidad efectora. En la innata no. Es una inmunidad innata el hecho de tener piel. Han visto que hay factores físicos y químicos que vamos a diferenciar. Y lo otro que decían, ¿quiénes participan? ¿No es cierto? En las diapositivas que les voy pasando, si ustedes se fijan, ya gráficamente les representa quiénes son los más importantes. Linfocitos T en la inmunidad adaptativa y otros como los macrófagos que pueden estar en la innata, pero también pueden ser un nexo con la respuesta inmune adaptativa. Neutrófilos, linfocitos natural killer y lo que me decían, rápida o lenta. ¿Quién tiene memoria? La adaptativa. ¿Quién no la tiene? La innata. Y aquí veíamos lo mismo, qué funciones tienen, quiénes son o cuáles son los elementos más importantes que participan. Por ejemplo, acá tenemos como mecanismo la fagocitosis, la inflamación. Acá tenemos los anticuerpos, que eso van a ver en una segunda parte. Ay, perdón, no estaba compartiendo la pantalla. Bueno, pero ustedes tienen una presentación. Siguiente pregunta. ¿Qué son los receptores tipo TOL y qué importancia tienen para la respuesta inmune? Marco Antonio Condori. Los receptores de tipo TOL son receptores membranosos, transmembranosos, que se encargan del reconocimiento de los diferentes agentes patógenos y desencadenan respuestas. Ya, ¿qué es lo que reconocerán? A ver, algo más específico. Cecilia, Cristina, Andia. Sería que los receptores de tipo TOL también se encargan más que todo del reconocimiento de los diferentes agentes patógenos y desencadenan respuestas dirigidas a eliminarlos y desarrollar la memoria inmunológica. Pero les quedó claro qué es lo que reconocen exactamente. Acuérdense que el receptor se une específicamente a un ligando. ¿Cuáles son los ligandos en los patógenos? Edson Mendoza. Sería, doctora, cuando hablamos de receptores de tipo TOL, son los receptores de las células inmunitarias que se van a adherir con los peptidoglicanos o lipopolisacáridos, que son las PAM, ¿no? Ese es el concepto general. Tiene que unirse a algún ligando específico. Y ahí es cuando entra el concepto de qué son las PAM. ¿Qué son las PAM, Edson? Son los patrones moleculares asociados a patógenos. Eso es lo que está en la presentación. Para que puedan las células, estamos hablando de un macrófago, de un neutrófilo, las células en general que participan en la respuesta inmune, reconocer a un patógeno, tienen que reconocer alguna molécula específica en el patógeno. Y a eso se les ha llamado los patrones moleculares asociados a los patógenos. ¿Qué son? Por ejemplo, en una gram negativa el lipopolisacárido. En las bacterias en general el peptidoglicán es un PAM.
¿Qué hacen los receptores? Se unen específicamente a estas moléculas. Fíjense, aquí tienen el ejemplo en los virus, las glicoproteínas, a su material genético. En el caso de bacterias gram positivas, importante, por ejemplo, los ácidos lipoteicoicos, el peptidoglicán, entre otros, en la gram negativa, el lipopolisacárido, etc. ¿A qué se refieren entonces los PAM? Son esas moléculas, en general, o macromoléculas, que son reconocidas por los receptores específicos, que son los tipo TOL. ¿Y qué significará TLR? ¿Alguien me puede decir? Luis Felipe. TLR es un receptor semejante al TOL y está abreviado así por sus siglas en inglés. Exactamente. Es esto, ¿no es cierto? Los receptores light TOL, que son los receptores tipo TOL, que son los más importantes. Y aquí yo les aumenté un concepto que es las moléculas liberadas por las células dañadas o necróticas, son los BAMPs. Son los patrones moleculares de las células que son dañadas. Y ahí tenemos varios, ácidos grasos libres, cristales de colesterol, ácido úrico, etc. Y para poder entender gráficamente, aquí tienen la representación esquemática de células del sistema inmune que tienen estas proteínas de transmembrana que son los receptores, que pueden estar en la membrana externa o pueden estar en la membrana de los endosomas, de las vesículas que tiene. Por eso se llaman los receptores endosomales. Y miren cómo funciona. Llega esa macromolécula, algo bien específico de las células bacterianas o de los virus, se une, manda una cascada de señales y al final estas señales se traducen en una modificación de la expresión genética de esa célula del sistema inmune. ¿Y qué van a hacer? Van a modificar o van a permitir la expresión de algunos genes como los que codifican las citocinas, las quimoquinas, moléculas de adhesión, etc. ¿Cuál va a ser el resultado final? La liberación de intermediarios que permiten inflamación o que permitan estimular la respuesta inmune específica. O también algunos otros como los interferones que van a dar lugar a un estado antivírico. Si ustedes se fijan cuál es el mecanismo, lo que quiero es que ustedes vayan razonando. A mí me gustan las presentaciones, si se han dado cuenta, más gráficas, donde más que aprenderse de memoria el TOL, imagínense qué pasa con un individuo cuando está en contacto con algo extraño. Cuando está con algo extraño, ¿qué es lo primero que va a suceder? Que nosotros vamos a interaccionar con la piel, ya vamos a ver cuáles son las barreras o el sistema primario de defensa. Cuando pasan estos, se van a encontrar con estas células que son inespecíficas, pero que reconocen a moléculas bien específicas de microorganismos patógenos, lanzan señales y al final eso se traduce en una expresión genética, expresión de proteínas que van a participar en el resto de la respuesta inmune innata y en la respuesta adaptativa. Siguiente pregunta. ¿Qué partes de los microorganismos, que está muy relacionada con el anterior, ¿no es cierto? ¿Qué partes de los microorganismos son reconocidas por las células efectoras de la respuesta innata? Es lo que acabamos de decir. Yo creo que ya podemos saltar esto, es lo que decíamos, son los PAMs. Ya. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol de la piel y la mucosa en la inmunidad innata? Daniel. Alejandro. La piel sería de que al secretar sustancias ácidas como el sudor o el sebo impide que las bacterias nos infectan, además de que tienen la lisozima, que es un potente antibacteriano, el que va a actuar en la pared celular, que es uno de sus principales componentes, es la lisina. Y en las mucosas sería el moco, que impide la adherencia de los microorganismos a los epitelios a través de la secreción de moco. Ya está bien. Y si ustedes se fijan, identificamos, y lo que les he puesto en la presentación como resumen, dos tipos de factores físico-químicos en la respuesta innata. Si analizamos la misma piel, la mucosa, ¿cuáles son los factores físicos y químicos? ¿Lo tienen claro? Edson Mendoza. Sí, doctora, ahí la piel y la mucosa son la primera línea de defensa, son barreras físicas
que evitan el ingreso de microbios o bacterias dentro de la piel. De la misma forma como menciona también mi compañero, en la mucosa encontramos tubo digestivo, urinario, respiratorio, donde evitan que ingresen los epitelios, ¿no? Dentro de los epitelios. Ya, a ver, cuando ustedes estudien, para que, o sea, algo que yo quiero es sacarlos de ese esquema de la memorización. Es lo que les decía hace un momento, piensen en el ser humano y el ser humano está expuesto a un montón de microorganismos. Ya en la parte práctica han visto microorganismos, lo tenemos fuera en la piel, en los cabellos, en todas partes de microorganismos. ¿Por qué los microorganismos nos causan daño? Porque tenemos las primeras barreras, tenemos diferentes líneas de defensa, ¿no es cierto? En la primera línea de defensa yo les ponía esto y que teníamos que diferenciar dos tipos de factores, los factores físicos y químicos. Físicos porque bloquea el ingreso de los microorganismos o que permite el barrido, la eliminación de ellos. Y químicos porque tiene algún compuesto químico que crea un ambiente que es desfavorable para los microorganismos o simplemente los elimina. Ejemplo que me han dado, acaban de darme la lisocima. Típica pregunta, ¿la lisocima qué función tiene? ¿Quién me puede decir por qué la lisocima es un mecanismo de defensa? ¿Qué es lo que hace? A ver, un ratito. Cintia, a ver, Cintia Jacinto. Es una enzima que es capaz de romper lo que es, si no me equivoco, es el peptidoglicano de las bacterias. ¿Qué hace específicamente esa? Actúa sobre el peptidoglicano, ¿pero qué hace? Lo rompe. Hidroliza los enlaces beta 1, 4, o sea, está bien, lo rompe, en otras palabras. Hay una hidrólisis del peptidoglicán y por lo tanto toda esa secuencia o ese polímero de azúcares se van destruyendo. Si la bacteria no tiene una pared, no va a tener un mecanismo de protección y va a terminar siendo inviable. Eso van entonces a revisar con cuidado. La única observación que quería hacer, que nadie me ha hecho, si ustedes se fijan, esta es la foto de un libro. Y es un libro súper conocido, que me gusta cómo enfoca la parte de inmunidad, que no está tal cual. O sea, en el libro, los dos libros de referencia que ustedes tienen, está lo mismo, pero presentado de manera diferente. A mí me gustó esta presentación por el hecho de que vamos viendo cuál es la primera barrera, se pasa la primera barrera, hay una segunda línea de defensa, una tercera línea de defensa, hasta llegar a lo que es lo específico. Pero ustedes notan algo que habría que corregir en este cuadro. Y viene de origen porque está sacado del libro, pero habría que corregir. ¿Alguien me puede decir cuál sería la corrección acá? Nadie, ¿eh? Están viendo la presentación, ¿verdad? John. Tanto en factores físicos como en factores químicos se nota que se repite secreciones vaginales. Ya, pero si se fija, David, no está mal en ese sentido, porque puede ser una secreción vaginal, pero puede tener un efecto físico y también uno químico. Si estamos hablando de un compuesto químico que está en esa secreción, que tiene alguna acción, es un factor químico. Pero si es una barrera que impide el paso a los microorganismos, es físico. Luis Felipe. Tal vez en el aparato lagrimal, que se enfoca más en que las lágrimas contienen lisocima y eso es un factor químico, mientras que está listado como un factor físico. A ver, déjeme ver. ¿Dónde está el lagrimal? Aparato lagrimal en factores físicos, el cuarto. Factores físicos. Aparato lagrimal. Aporta lágrimas que lavan los microbios. Ya, pero ahí es físico porque sí lava. O sea, de hecho puede eliminar. Y es químico porque puede tener lisocima. Pues estaría bien en ese sentido. Pero a ver, analicen, miren, si seguimos viendo, si ustedes se fijan aquí, ¿qué dice? Secreciones vaginales lavan los microbios de la uretra, lo que evita la colonización de la vía geniturinaria. ¿Eso será correcto? No, doctora. Orina, dice, evita que los microbios ingresen en el oído. ¿Se han fijado en eso? ¿Saben qué ha pasado acá?
que ha habido un desplazamiento de esta columna con relación a la otra. Yo he vuelto a revisar. Yo, aunque no crean, en esta presentación, cuando he revisado, siempre la reviso antes de volver a subir. Después de que la subí, di una revisada toda y realmente hay un error. Aquí ha habido un desplazamiento. Si ustedes se fijan, cuando dice aparato lagrimal, está ahí en especial en gran positivas. Esto debería estar más abajo. O sea, la saliva es la que diluye y lave los microbios de la boca. Los pelos son los que filtran y atrapan microbios y polvos en la nariz. Los cilios junto con el moco, ¿se fijan? ¿Cuál es el error? La cera óptica es la que evita que los microbios ingresen al oído. La orina es la que lava los microbios en la uretra y demás. Las secreciones vaginales movilizan microbios fuera del cuerpo y el peristaltismo expulsa microbios del cuerpo. ¿Estamos claros? ¿Está salvada la observación? Sí, doctora. Ya. Seguimos con la... ¿Qué importancia tiene la microbiota normal e inmunidad innata? Y eso es bien interesante si han leído. Luis Felipe. La microbiota normal va a tener una relación de comensalismo con el cuerpo y se genera a sí misma probióticos para asegurar su subsistencia, mientras que frente a otras bacterias va a tener un factor de antagonismo microbiano, porque va a secretar sustancias que son perjudiciales para otras bacterias y va a modificar las condiciones que afectan la supervivencia de microorganismos patógenos. Entre estas modificaciones, modifica el pH y la disponibilidad de oxígeno, por ejemplo. Ya. Ahora, la pregunta que les hago, todo está bien, Felipe. Esto es lo que sucede con la microbiota normal. Ustedes han tenido una clase bien interesante. La doctora me ha mostrado todo lo que se sabe ahora. Saben que yo he estado viendo que hay estudios donde han demostrado que si ustedes modifican la microbiota normal, por ejemplo, la población de bacterias intestinales, pueden mejorar las condiciones de salud y de vida de un individuo, incluido la parte neurológica. Pero si ustedes analizan, y estoy hablando de inmunidad innata, la inmunidad innata será, o sea, la flora microbiana normal será parte de la inmunidad innata. Acuérdense, es parte del ser humano, porque la microbiota puede variar. ¿Qué opinan? Por todo lo que han leído, dice, ¿no? Porque dice, estamos viendo cuál es la primera línea de defensa. La primera línea de defensa sería la inmunidad innata, y ahí hemos visto la piel, las secreciones, los factores físicos, los factores químicos. Pero podríamos considerar a la microbiota normal parte de la inmunidad innata. Luis Felipe. Yo opino, doctora, que en cierta parte sí, porque parte de esta microbiota normal va a ser todo con lo que el recién nacido es contaminado al momento del parto, al pasar por el canal vaginal de la madre. Es por eso también que los niños que nacen por cesárea tienen un sistema inmune más debilitado porque no tienen esta contaminación de una microbiota. Entonces yo pienso que por ese lado la microbiota se podría considerar innata. Sin embargo, también cabe resaltar que la microbiota va a ser modificada bastante por componentes ambientales. Que es cierto, ¿no es cierto? O sea, que es una realidad. A ver, doctora Rojas, bienvenida a la clase. ¿Qué opina usted sobre la pregunta que lanzamos? Muy buenas tardes, doctora Adriana Santa Cruz. Bueno, gracias por hacerme partícipe. Considero que de igual manera, ¿no? Al ser la microbiota como parte del organismo, se debería de considerar como una inmunidad innata. Muchas gracias. Entonces, si analizamos, ustedes se fijan, hemos visto que hay factores físicos, químicos y los factores microbiológicos. Como dice así, a propósito está con una flecha, técnicamente no forma parte de la primera línea de defensa, porque no es una inmunidad que nosotros tengamos, o sea, no es parte de nuestro organismo.
Pero como dice ahí, técnicamente sí podemos considerarla una primera línea de defensa, porque gracias a esta se va a ocupar receptores que evitan el ingreso de microorganismos patógenos, van a tener la capacidad de sintetizar algunos otros compuestos como vitaminas y demás que son necesarios para el organismo. Por lo tanto, es importante con esa salvedad considerar que sí son una línea de defensa, pero no forman parte del organismo del individuo. Y como nos decía Luis Felipe, es una flora, un microbioma que va a variar y va a depender de varios factores. Uno ya se coloniza con estas bacterias al momento del nacimiento. Y es lo que les decía en las prácticas, lo normal es tener esa microbiota. Lo anormal sería no tener absolutamente nada. Entonces, ¿qué hacen los microorganismos? Van, o sea, se ponen en contacto con el ser humano y van pasando las ciertas barreras. Y los patógenos, que son los que tienen los factores de virulencia más importantes, van pasando esas líneas de defensa. ¿Cuál es el rol y los tipos de leucocitos que participan en la defensa del ser humano? Ya, el resumen está ahí. Luis Felipe. Entre los tipos de leucocitos que tenemos encontramos a los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. Y cada uno de estos va a tener un rol en la defensa, van a tener roles de fagocitosis, van a tener roles, algunos que van a ser más contra microorganismos, otros que van a ser más contra parásitos. Y en especial los linfocitos T y B van a ser parte de la respuesta adaptativa, mientras que los linfocitos natural killer van a ser parte de una respuesta innata. Van a tener como célula diana a células que han sido infectadas y van a promover la citólisis y la apoptosis. Ya, si ustedes se fijan, esta diapositiva no me acuerdo si está en uno de los libros, pero a mí me gustó por la forma en que presenta a las células que participan en la respuesta inmune. Y aquí está clarito, ¿no? ¿Cuáles son las células? Los leucocitos, por ejemplo, que participan en la respuesta inmune innata. Solo la innata, basófilos, eosinófilos y los mastocitos. ¿Quiénes participan en la respuesta adaptativa? Linfocitos T y linfocitos B. ¿Y quiénes pueden participar o se establecen el nexo entre una u otra, como los neutrófilos, monocitos, células dendríticas y natural killer? Si se fijan, ¿qué hacen los neutrófilos? Por ejemplo, son células presentadoras de antígenos, lo mismo que los macrófagos. ¿No? A partir de los monocitos vamos a tener los macrófagos y ahí vamos a tener bien definidas las funciones de cada uno. Avanzaremos, por favor, a ver. Ahora, esta pregunta, si un paciente tuviera una enfermedad de origen genético que afecta la cantidad y funcionalidad de macrófagos, ¿qué alteraciones inmunológicas esperarían que tuviera ese paciente, encontrar en ese paciente? Si vamos aplicando más lo que es la parte básica con la clínica, a ver. Y obviamente está muy relacionado con las funciones de los macrófagos. Si ustedes analizan, a ver, antes de que respondan, esta es una pregunta que está ya un poco más contextualizada, se llama. Significa que en lugar de preguntarles cuáles son las funciones de los macrófagos, les estoy preguntando los efectos que podría tener si se altera el número de funcionalidad de los macrófagos. ¿Qué han respondido frente a esto? Hola. A ver. María Pérez Flores. ¿Qué respondió frente a esta pregunta? ¿Cuál fue su respuesta a esta pregunta? María Pérez Flores está en sala A. Mario Cisneros. Creo que tengo solo, les voy a decir, hoy día he tenido solo 7 estudiantes. Sergio Mateo Beizaga. Edson Mendoza.
Sí, Muy- doctora. Ay, ya. Perdón, pensé que ya no me oía nadie, pensé que estaba mal mi micrófono. ¿Cómo podría responder esta pregunta? Tal vez, si un paciente tiene una enfermedad de origen genético, una inflamación crónica o una leucocitosis. Luis Felipe. Si un paciente tiene una enfermedad de origen genético en relación a los macrófagos, como en primer lugar se tendría un paciente inmunodeprimido que tiene mayor susceptibilidad a infecciones, tiene mayor dependencia de su sistema adaptativo que es lento, por lo que los microorganismos van a tener más tiempo de asentarse en el cuerpo y por otro lugar también va a tener una afectación al momento de recuperarse, ya que los macrófagos son importantes también al momento de reparar el daño tisular. Ya. En otras, para John, quería decir algo más. Bueno, teniendo en cuenta que los macrófagos forman parte del sistema inmune innato y si estos llegan a ser afectados tanto en cantidad y en funcionalidad, entonces la persona tendría más tendencia a desarrollar el sistema inmune adaptativo, ya que los macrófagos son células que fagocitan, son células fagocíticas importantes para ayudar a eliminar patógenos, células infectadas y también están involucradas en presentar antígenos a otras células inmunitarias, o sea, formar parte del sistema inmune innato. Entonces, eh, una enfermedad de origen genético que afecta la cantidad y la funcionalidad de los macrófagos afectaría tanto sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. De todo. Esa era la idea, que ustedes razonen. Dice, ¿qué pasaría si una célula tan importante viene a ser afectada? Y el resumen está ahí. Las funciones de los macrófagos, si ustedes se fijan, son un nexo importante con la respuesta inmune específica. Tienen una función importante, un rol importante en la activación de los linfocitos, en el proceso de inflamación, fiebre, acción antimicrobiana directa, porque ellos son los que fagocitan. Tienen una actividad antitumores, tienen una actividad incluso en la reparación de los tejidos, actividad antimicrobiana, porque está asociada con las actividades antiparasitarias. Tiene una actividad contra los tumores, ¿no es cierto? Y esto nos da una diferencia de los macrófagos unidos. En la presentación que les he pasado, les pongo esto, que es la estructura o los receptores que podemos identificar en la superficie de un macrófago. Porque si tiene todas esas funciones, significa que tiene receptores capaces de interaccionar con señales dentro del sistema inmune. Y vamos a ver que tiene receptores relacionadas con presentación de antígeno fundamental, un nexo con la respuesta inmune específica, activación tisular, la capacidad de adherirse a las bacterias, la capacidad de facilitar la captación, por ejemplo, las opsoninas, factores del complemento, inmunoglobulinas, etc. Esa naturaleza hace que tenga varias funciones. Imagínense que tenga una alteración de la funcionalidad y se van a ver afectadas todas estas funciones. Y como decía su compañero, uno ya puede deducir que no solamente la respuesta inmune adaptativa va a estar alterada, sino también la respuesta inmune específica por el rol que tienen estas células. A ver, ¿pueden las bacterias evitar la fagocitosis? Han encontrado, bueno, ya habíamos visto qué importancia tiene la fagocitosis como parte de la segunda línea de defensa del humano y si las bacterias pueden evadir la fagocitosis. ¿Han visto algo de esto? ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Vamos a seguir preguntando. Nicole Álvarez, ¿está en sala? Hola, por lo menos dígame sí. ¿O no me oyen? Sergio Mateo. Te la escucho, doctora. Buenas tardes. Ángela. ¿Ha visto, Ángela, usted que acaba de entrar, ha visto algo sobre el rol de la fagocitosis? ¿Cuán importante es la fagocitosis? ¿Y las bacterias será que pueden escaparse de la fagocitosis? ¿Pueden evadir la fagocitosis?
Bueno, Marco Antonio. Bueno, según lo que estuve leyendo, doctora, sí tiene la capacidad de evitar la fagocitosis. Y más que todo serían las bacterias que tienen cápsula, Ya. ya que gracias a la cápsula de algún modo impiden la adherencia a la fagocitosis. Lo que usted menciona es algo clásico cuando se les pregunta. Es típico en estructura, por ejemplo, ¿cuál de las células elementos estructurales le permiten a la bacteria evitar la fagocitosis? La cápsula. Esa es la respuesta, es cierto. Pero ¿qué queríamos preguntar con esto? La respuesta inmune, dentro de la respuesta inmune innata, la fagocitosis es esencial como segunda línea de defensa. Se entiende lo de las líneas, ¿no es cierto? Si imaginan al ser humano, las bacterias entran en contacto, las primeras líneas de defensa impiden el ingreso de las bacterias o de otros microorganismos. Si estos ingresan, va a aparecer la segunda línea de defensa. Están sensando en diferentes órganos estas células como los macrófagos. ¿Qué hacen? Captan, y el proceso de fagocitosis es lo que tienen resumido acá. Tiene las etapas. 1, la quimiotaxis o adherencia. 2, la ingestión. 3, la formación del fagosoma. Este fagosoma posteriormente se une al lisosoma. Acuérdense que en el lisosoma están las enzimas que tienen la capacidad de destruir estas células. Se produce esa digestión en el fagolisosoma y finalmente hay un cuerpo residual que puede ser eliminado como material de desecho. La pregunta que les hacía, ¿será que la bacteria puede evitar? Sí, porque puede tener una cápsula que primero evita la fagocitosis, pero también puede tener otra forma de evadir la fagocitosis. ¿Saben cuál es, Edson? Estuve leyendo en esa parte, doctora, donde la fagocitosis es un mecanismo importante, ¿no? Porque tiene mucha, que va paso por paso, ¿no? Que al fagocitar, por ejemplo, las bacterias, hay bacterias que pueden ser resistentes al superóxido, al peróxido de hidrógeno, cuando está dentro del fagolisosoma. También hay bacterias que pueden salir del fagolisosoma, escapar al citosol, ¿no? Y también pueden inhibir la respuesta quimiotáctica y pueden secretar algunas proteasas, evitando así que puedan ser destruidas. Exactamente. Esos son los mecanismos de evasión a la respuesta inmune. Hace rato pensé que... Ya, a ver, hemos dicho la adherencia, la ingestión, la formación del fagosoma, la unión con el lisosoma, se forma el fagolisosoma, aquí se digieren a los microorganismos y estos finalmente van a ser liberados como material de desecho, todo material de desecho, pero aquí se destruye la bacteria. Hay bacterias que primero no van a ser adheridas, tiene un mecanismo de evasión a la primera etapa que es la adherencia. Hay otras bacterias que son capaces de salir de esto. O sea, saben que llega la bacteria acá y tiene ciertos elementos, ciertas proteínas que le permiten escaparse de aquí de los fagosomas y ubicarse en el citoplasma. Si están en el citoplasma, no va a haber una destrucción del microorganismo. Hay otras bacterias que evitan la fusión del fagosoma con el lisosoma, o sea, este lisosoma no se une y no se da lugar a esta estructura donde sucede la digestión. En esos casos, la bacteria sobrevive tranquilamente dentro de la célula. Es más, esos microorganismos patógenos utilizan a estas células como vehículos y como mecanismo de protección del resto de la respuesta inmune. Esto les adelanto porque ya cuando veamos la parte sistemática, se les va a hablar, por ejemplo, que tal bacteria es capaz de inhibir la fusión fagosoma-lisosoma. En estos casos, los macrófagos somos responsables más bien de diseminar las bacterias más que destruirlas. Vamos a tener otro ejemplo característico donde juegan un rol importante estas células, la tuberculosis, por ejemplo. Entonces ahí ya nos vamos a orientar, pero aquí estamos aprendiendo los mecanismos en general. Vamos avanzando. ¿Qué importancia tiene la inflamación como parte de la segunda línea de defensa en el ser humano? Acuérdense, fagocitosis, inflamación, complemento son los elementos importantes dentro de la respuesta inmune innata. La inflamación es un mecanismo de defensa, por lo que estamos viendo. En resumidas cuentas, ¿para qué es útil el proceso inflamatorio? Ya, nadie. Luis Felipe.
La inflamación va a ser un proceso que va a aumentar la permeabilidad vascular, va a generar una vasodilatación, va a hacer que los leucocitos tengan una mayor adhesión, va a promover la quimiotaxis de leucocitos y también va a generar fiebre. Todos estos procesos tienen como objetivo final asegurar una buena función de los leucocitos y asegurarse de que los leucocitos lleguen al lugar donde se encuentra la infección. Exactamente. Si ustedes se fijan en la presentación, todos los que he buscado, de todos los esquemas que me podrían ayudar a entender bien lo que es la inflamación, es el que más me ha gustado. ¿Qué veíamos? Si existe una bacteria, llega, choca con la piel, primera línea de defensa no está probada. Atraviesa esta, ¿qué es lo que va a estar sensando? Por ahí, macrófagos, lo más seguro. ¿Qué hacen los macrófagos? Se van a activar. Va a activar va a haber una activación además del complemento y al final todo el proceso inflamatorio se van a dar cuenta que va a determinar la llegada de una quimiotaxis, o sea, que al sitio donde está este agente agresor llegue gran cantidad de células con capacidad fagocítica. ¿Quiénes participan como intermediarios en esto? Las citoquinas. Es como les digo, una generación de estos intermediarios que son las señales que permiten la comunicación entre las células del sistema inmune. El resultado final es tratar de eliminar el agente agresor. Y ahí ustedes van a ver con calma todo lo que hemos analizado sobre todo lo que se presenta, mejor dicho, sobre lo que son las citocinas y el rol que tienen en cada uno de estos procesos. Tengo que apurarme. Ya, pero vamos a ver, muy relacionado con eso, ¿cuáles son las citocinas proinflamatorias? Y el rol de la fiebre. ¿Quién puede responder estas preguntas? Que están muy relacionadas. A ver, vamos a ir resumiendo entonces. Esta es la que les decía de todas las diapositivas, no sé si les compartí. Viene la bacteria, atraviesa la primera barrera, vienen los macrófagos, se activa el complemento. El objetivo es que los leucocitos con capacidad fagocítica que están en los vasos puedan por quimiotaxis llegar a esta zona para poder eliminar el microorganismo que está causando el daño. Y los intermediarios, que son las citoquinas, son las señales que permiten la comunicación entre las células que de alguna manera también determinan la fiebre en el paciente. El proceso de inflamación, que ustedes lo van a ver, cómo se van, sintetizando algunas proteínas que pueden, por ejemplo, las selectinas, que permiten la fijación de los neutrófilos en la zona que está afectada. De alguna manera tienen que salir estas células de los vasos e ir a concentrarse en el sitio donde está el agente agresor. Teníamos lo mismo, el neutrófilo va rodando, se activa, se adhiere, la diapédesis, que es la salida de estos en el sitio de la infección. Y estas son las citoquinas proinflamatorias. Está resumido la función que tiene cada una de ellas. Luego tenemos los sucesos fisiológicos de una respuesta inflamatoria aguda, también les he explicado claramente. Los signos y síntomas más importantes cuando hay un proceso infeccioso que tenemos: enrojecimiento, calor, dolor, hinchazón y alteración de la función. Y la inflamación, ¿qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo más importante? Lo que decía, ¿cuál es el rol que tiene? Neutralizar y eliminar el agente patógeno. Aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la temperatura, se genera un coágulo de fibrina que va a delimitar para que no se diseminen los microorganismos. Los fagocitos se reúnen en el área inflamada y fagocitan los microorganismos y van a ir actuando los intermediarios del complemento. La fiebre, que al final va a desencadenar la producción, o sea, va a estimular la producción de linfocitos T, va a intensificar los efectos de algunas moléculas con capacidad antiviral, va a aumentar las transferrinas, o sea, van a tener la capacidad de que disminuya el hierro. Si disminuye el hierro, hay menor opción a que los microorganismos, especialmente las bacterias, se multipliquen y va a favorecer la autorreparación de los tejidos. Si ustedes analizan la presentación y a la pregunta que siempre me hacen, ¿de dónde vamos a estudiar? De Jauregg o de Murray, tienen la misma información que está en los dos libros. En Jauregg he visto que está mucho más reducida, pero es la información que tienen más de Murray, pero que está organizada de manera gráfica para que les facilite el estudio.
acá, que me gustaría ver, que ustedes revisen un poco, van a revisar más lo que es, aquí solamente les he puesto cuáles serían las alteraciones si hubiera un daño en la funcionalidad del sistema del complemento. Pero en realidad cuando vean lo del sistema del complemento, ustedes no solamente vean la función, sino lo básico. Para mi gusto es que entiendan esto. ¿Les quedó claro? ¿Tienen alguna duda sobre esto? Si ustedes analizan, con esta presentación o con esta diapositiva, ustedes entienden claramente cuáles son las formas de activar, cuáles son los mecanismos de activación del complemento, vía clásica, de la lectina o vía alternativa. ¿Qué es lo importante entender en todo esto? Que en realidad el sistema del complemento se refiere a una cascada de reacciones. Si analizan una molécula como la C4, piensen como una molécula, cuando es escindida va a tener dos subunidades. Y la que va a tener una actividad para el siguiente paso dentro de la cascada es el B. A su vez vamos a tener una activación de las enzimas que participan, que van a desdoblar finalmente las otras moléculas como el C2 y las subunidades resultantes como la C4B y la C2B pueden llegar, la C2A pueden llegar a unirse y formar una enzima. Y esa enzima actúa incidiendo sobre el otro sustrato. O sea, son varias proteínas que van siendo divididas por una actividad enzimática, pero es una secuencia. Al final, ¿en qué termina esto? En que se van a liberar opsoninas, o sea, intermediarios que van a facilitar la fagocitosis, van a convertirse en sustancias o se van a liberar sustancias quimiotácticas que van a facilitar la llegada de los macrófagos y las otras células del sistema inmune, y la capacidad de formar varias proteínas que se las he dibujado por ahí, está por ahí la presentación, donde van a formar, o sea, se van a organizar en la superficie, por ejemplo, de la célula bacteriana y van a hacer poros. Y al hacer poros es como si los perforaran. Es el complejo mayor de ataque. Esto está bien descrito en el video, cada una de las vías y las funciones que tiene. ¿Y cómo se regula? ¿No es cierto? Que se puede hacer una regulación negativa porque si se activa la vía del complemento, tiene que haber una vía que permita delimitar esa función. Y para eso tenemos otros factores que van a ir destruyendo esas enzimas intermediarias en el proceso de cascada. ¿Qué más teníamos? Las citoquinas. Déjenme ver qué más nos falta. Y la última pregunta que les he hecho, lo de los interferones. Entonces, cuando revisen, por favor, en la vía del complemento, revisen la secuencia de reacciones químicas. Son importantes las funciones del complemento, el rol que tiene en cada una de las etapas. Y lo otro que es importante, las citoquinas. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el desencadenante? La acción que tienen y la diana, o sea, sobre qué actúan. Y dentro de esto les hice hincapié en los interferones, precisamente a raíz del rol que han tenido estos intermediarios en procesos patogénicos graves, como en el caso del COVID. Entonces es importante entender qué hace el interferón, que no es un solo tipo, hay tres. En la inmunidad innata está el 1 y el 3, y el 2 es más de la inmunidad específica. Les he puesto las funciones que tienen, cómo pueden actuar como antivíricos. Y finalmente, algunos péptidos antimicrobianos, que son moléculas que pueden actuar directamente contra las bacterias porque pueden formar poros y pueden destruir directamente las células. Los péptidos y los otros mediadores solubles que también los consideramos dentro de la respuesta inmune, de manera que tienen el resumen acá. Tengo una revisada a todo esto y con eso creo que habríamos concluido por hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ay, perdón. Ya, chicos, con eso hemos terminado. Doctora, dígame. Entonces la microbiota hace parte de la inmunidad innata, ¿no? O sea, técnicamente sí, pero en realidad lo que pasa es que cuando digo inmunidad innata es parte del cuerpo humano que actúa frente al agente agresor. Entonces, si somos
específicos en el concepto, la microbiota no forma parte del cuerpo humano, pero está estrechamente relacionado. O sea, técnicamente, por eso dice, sí forma parte de la microbiota innata, perdón, de la inmunidad innata, pero no es parte del cuerpo humano. O sea, los cabellos, los ojos, la saliva, todo sí es parte del cuerpo humano, pero la microbiota son bacterias que están conviviendo con el ser humano de forma normal. ¿Que tiene un beneficio para el ser humano? Sí. Si no tuviéramos microbiota normal, nuestros receptores expuestos hacia afuera estarían susceptibles a ser atacados por microorganismos patógenos. Entonces, técnicamente, como dice, podríamos considerar que es parte del sistema inmune innato, pero en realidad no es parte del ser humano. O sea, el ser humano no nace genéticamente con bacterias. Se coloniza el momento de nacer, que es diferente. En otras palabras, son seres vivos que viven con nosotros desde que nacemos, que nos ayudan y nos defienden, como un mecanismo, como dice, inespecífico. Esa es la única salvedad que hay que considerar. O sea, la idea no es que de memoria, digamos, inmunidad innata microbiológica, el microbioma, porque no es parte, no está codificado genéticamente para el ser humano. ¿Se entiende la diferencia, no es cierto? Sí, gracias, doctor. Ya, chicos, eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Cualquier duda, ya saben, pueden acceder a la plataforma y hacer conocer sus dudas, opiniones, observaciones, todo es válido. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, doctora.